Buenas tardes. Vamos el día de hoy a conversar sobre un aspecto interesantísimo que tiene la Ley General de Sociedades, que es el referido a las sociedades de responsabilidad limitada. La idea de esta charla es dar un pantallazo general de cuál es la regulación que contiene este instituto y compararlo con su hermana o su prima cercana, que es la sociedad anónima, y vamos a advertir cuáles son las características, vamos a tener presente todo lo que venimos hablando desde la primera charla en cuanto a la teoría de la organización, para tratar de determinar cómo van a actuar quienes sean socios, para distinguirlos de aquellos que sean los gerentes y distinguirlos a su vez con aquellos que fiscalizan a esta persona jurídica. Estos tres elementos que forman parte de una entidad distinta, que es la que va a actuar, aquella, lo que mencionábamos en su momento, que es aquella realidad legal que tiene cierta entidad creada por el ordenamiento jurídico y que efectivamente existe. Y cuando vemos como parámetro si resulta ser atendible, utilizable, practicable, el encarar la conformación de una sociedad de responsabilidad limitada, la respuesta es de manera afirmativa. Es un tipo social muy adaptable, es un tipo social muy permeable, es un tipo social muy extensible al emprendimiento jurídico, al emprendimiento comercial que se quiera llevar adelante. Ello a pesar de que existe por ahí cierta teoría doctrinaria que pregona que se deje sin efecto la SRL. Con lo cual discrepo totalmente porque es una persona jurídica que permite actuar en debida forma, limita la responsabilidad de sus participantes y tienen un elemento característico o que la hace característica, que es eh, una entidad mixta. Tiene como característica ser mixta. ¿Qué quiere decir que sea mixta? Que no es una sociedad de personas, pero tampoco es una sociedad de capital. Y acá ya estamos incorporando algunos conceptos que nos van a permitir ver la caracterización de todos los tipos sociales. Y cuando estoy hablando de una persona jurídica que tiene un mote, una característica de personalidad, me importa la persona del socio. Yo necesito saber quién es el socio y en función de saber quién es la persona humana que tengo al lado, llevo adelante el emprendimiento comercial. Elijo el tipo social acorde a la persona que tengo al lado. Pero tiene determinadas características la SRL, como por ejemplo, me limita la responsabilidad, con lo cual yo voy a responder solo hasta el capital aportado. A diferencia de lo que ocurre con una SA, donde la SA, la sociedad anónima, es una sociedad que me importa el capital de la persona que tengo de al lado. No me importa quién es la persona, es un inversor. Y como inversor, me interesa que ponga determinada cantidad de dinero. Le dará determinados derechos, ejercerá determinados derechos, tendrá ciertas obligaciones, pero lo único que me importa es ese aporte de capital que realiza. Fíjense ustedes entonces, con esta primera aproximación, cómo podemos nosotros pensar en un kiosco, que nos queremos, siempre doy el ejemplo del kiosco, lo han escuchado en las charlas pasadas, donde voy a estar con amigos y voy a hacer una sociedad anónima, donde lo único que me importa es el capital, lo único que me importa es cuánto dinero aporta. Cuando en rigor de verdad, lo que yo quiero, yo necesito es tener esa confianza de la persona que esté al lado, que sepa que trabaja, que sepa que colabora, que sepa que
está pendiente de cuál es la situación en la que se encuentra la persona jurídica, que también es un inversor, pero me importa su persona. Vamos a ver en un rato las diferencias que pueden llegar a existir entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. Pero esta primera característica nos permite advertir qué tipo social vamos a elegir cuando se nos presenta un cliente en el estudio y tenemos que decirle, bueno, el proyecto que ustedes, el emprendimiento que ustedes quieren llevar adelante, tienen que realizarlo bajo estas características utilizando esta persona jurídica. Una pequeña salvedad con lo que estoy hablando también se da con el tema de un tipo social que no se encuentra en la Ley General de Sociedades, sino en la Ley de Emprendedores, que es las sociedades por acciones simplificadas, que también es una mezcla de las dos. Y trataron de hacer algo muy dinámico, muy rápido, tratar de hacer que los emprendedores utilicen esa figura jurídica, pero es objeto de muchas críticas. Hay gente que está muy a favor, gente que está muy en contra, hasta algunos incluso dicen que ni siquiera debería ser considerado un tipo societario. No sé qué lo podría llegar a ser. Pero no es o sea, solo le menciono a las sociedades por acciones simplificadas a los efectos de que tengan presente que existe esta nueva tipología societaria que también presenta características de una SRL y presenta características de una sociedad por acciones. Dicho esto, en cuanto a la SRL, vamos a advertir que la elección de la SRL tiene ventajas. Obviamente tiene ventajas. Entre esas ventajas está la limitación de la responsabilidad. Fíjense ustedes que si yo he aportado 30.000 pesos a un proyecto, yo solo voy a responder como socio por esos 30.000 pesos que he aportado. ¿Existen salvedades? Claro que sí. Y adviertan ustedes, acuérdense lo que habíamos mencionado, el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, donde hablábamos de el velo societario, la caída del velo societario, el trasvasamiento de la persona jurídica. Es una excepción. La regla es que se limita la responsabilidad. Entonces, esta es una de las ventajas de la SRL. Otra de las ventajas, quizás hablando de la limitación de responsabilidades, estamos hablando prácticamente, estamos haciendo referencia al socio, a las personas que forman el gobierno de la sociedad. Vuelvo de nuevo, socio. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el SRL? El socio limita su responsabilidad. Pero otra de las ventajas que tiene es que la SRL permite una administración profesional. ¿Qué quiere decir administración profesional? Recién vimos el órgano de gobierno, los socios, limitan su responsabilidad. Otro de los órganos es la administración y el tercer órgano era la fiscalización. Y acá estamos diciendo que como ventaja, esta administración va a ser una administración profesional. ¿Qué quiere decir? El órgano de administración en una SRL es la gerencia. Y como tal, cuando nosotros decimos que una ventaja es que la administración pueda llegar a ser profesional, quiere decir que la administración, la gerencia, el órgano que administra y representa, puede estar conformado por personas que no sean socias, por no socios. La administración puede ser profesional. Puedo traer un tercero que diga, ¿te gusta, querés ser gerente de esta entidad? Vamos, te elegimos, aceptalo, empieza a ser gerente. Otros tipos sociales donde son personales, personalísimos, que me importa la persona, el socio, advierto que la administración solo puede estar conformada por los socios. No es este supuesto. Con lo cual, esta es una ventaja del SRL. Que la administración puede estar, que recaiga en personas que sepan administrar un negocio y que asuman las responsabilidades. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades que pueden asumir. Otra de las ventajas que tiene el SRL es que permite la incorporación de herederos.
en este sentido, quiero que tengan en cuenta o presente lo que establece el artículo 155 de la Ley General de Sociedades, donde reglamenta que ante el fallecimiento de un socio no aplica, no se lleva adelante la transmisibilidad de las cuotas. No es oponible la transmisibilidad de las cuotas. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, de acuerdo al estatuto, puede quizás estar reglamentado que no pueda transmitirle a un tercero y se la tiene que dar a los socios. En el caso de un fallecimiento, es como que si quisiese estar transmitiendo esas cuotas, esa participación, pero no la puede participar, no lo puede entregar a un tercero porque hay un derecho de preferencia. Bueno, frente a la incorporación de los herederos, esta transmisión a terceros o a socios, el ejercicio del derecho de preferencia es inoponible a los herederos. El artículo 155 lo regula. Entonces, frente al fallecimiento del socio, se incluyen, se incorporan los herederos, continuando la persona del socio. Esta es una ventaja también, una ventaja de la SRL, que también la tiene la sociedad anónima. No la tiene otros tipos sociales. Ahora, ¿qué otra ventaja podemos advertir en la SRL? Que la resolución de los conflictos existentes entre sus socios se resuelven generalmente por la transmisión, la transmisibilidad de sus cuotas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los problemas que puede llegar a tener una persona jurídica es el conflicto. Una sociedad comercial es el conflicto. De hecho, hay una subespecialización en el derecho societario que es el conflicto societario. La SRL no es ajena a esto. La SRL también, la persona jurídica puede sufrir, puede estar inmersa en un conflicto societario. Y le diría que es muchísimo más habitual de lo que ustedes piensan. Y frente a este conflicto societario, ¿cómo se resuelve el conflicto? Y bueno, vendiendo la participación, ya sea a los socios, a un tercero, y esa persona que no está contenta con cómo se está manejando esa persona jurídica se va, de acuerdo a lo que se considera como un precio justo. Entonces estoy hablando de la transmisibilidad de las cuotas sociales a través de un contrato frente a la existencia de un conflicto. Y acá quiero distinguir de otro instituto jurídico importante dentro de la SRL, que es el derecho de exclusión del socio. La exclusión del socio. Fíjense ustedes que este derecho de exclusión resulta aplicable para la SRL, pero no para la SA. ¿Por qué? Porque acá pesa ese elemento personal, las características particulares de un socio, donde frente a determinadas circunstancias lo puedo excluir, lo puedo sacar, no así en la SA. Ahora, hablando de el conflicto societario, esa persona que se quiere ir, no digo conflictiva, porque capaz que el conflicto sea mutuo y ahí la mayoría tenga razón, la minoría también tiene razón, se resuelve a través de la cesión de cuotas, se ceden las cuotas. Y esta cesión de cuotas implica, refiere, que a través de un contrato, ese contrato se celebra entre el cedente y el cesionario a través de un precio pactado de común acuerdo, donde ese contrato será comunicado a la gerencia y la gerencia tomará nota de esa cesión y el dato importante, inscribirá, puede ser la gerencia, puede ser el cedente, puede ser el cesionario, inscribirá la cesión en el registro público de comercio. Con lo cual, si nosotros vamos a ver una SRL, el registro público de comercio, vamos a advertir cuál es toda la historia de los socios, en tanto y en cuanto se hayan inscrito en el registro público de comercio, vamos a poder saber quiénes son los socios de esa SRL. Esto no sucede en las sociedades por acciones. Son más dinámicas. Es como que el negocio, me importa más esa actividad comercial dinámica, quizás mayor, donde los socios van a ir, los accionistas van a ir cambiando
de una forma más ágil, más rápida. ¿Y qué me caracteriza esa SA? Que esa transferencia de acciones, esa transferencia de participación societaria no se inscribe en el Registro Público de Comercio. Como sí sucede con la SRL, donde la cesión de cuotas sí se inscribe en el Registro Público de Comercio. Ok, la SA no se inscribe en el Registro de Comercio. Entonces, ¿qué hace el accionista, el que cede las acciones y el que adquiere las acciones? ¿Cómo sé yo que esa persona ya no es accionista y que esta otra persona es el nuevo accionista? Hay un libro muy importante en la CCA que se llama Libro Registro de Accionistas. El directorio, bajo obligación, toma nota de las transferencias que le son comunicadas. Elemento también importante que caracteriza a esta sociedad de capital. Los accionistas, ¿quiénes forman parte? ¿Quiénes son los accionistas? Está en un libro de registro de accionistas bajo responsabilidad del directorio, en la SA. En la SRL, como me importa la persona del socio, tengo que inscribir esa cesión de cuotas para saber quiénes son los socios al día de hoy. Con lo cual, fíjense que a medida que vamos viendo las ventajas que pueda llegar a tener la SRL, ahí vamos a advertir o vamos metiendo datos de la SA. Otro dato importante, esto ya resulta aplicable a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, es que los cónyuges pueden ser socios hoy en día de cualquier tipo social. Antes solo eran las que limitaban la responsabilidad. Los cónyuges entre sí podían formar solo una SRL o una SA. Hoy pueden estar formando parte de cualquier tipo social. Pero uno de los elementos en los cuales estoy haciendo referencia, en cuanto a que es como un globo que permite algo muy grande y a la vez algo muy chico, la SRL permite que empresas muy importantes, muy grandes, se formen bajo y crezcan bajo una estructura de la SRL, y que esta estructura bajo una SRL es perfectamente utilizable, que tiene sus ventajas, a diferencia de la SA, que es lo de los mega negocios. Pero vuelvo de nuevo al tema de la SRL. ¿Y por qué hago referencia? Que es una entidad que puede tener una magnitud importante, a pesar de que establece la ley que solo pueden formar la parte 50 socios. Claro, la limita a 50 socios. Yo nunca conocí, salvo las sociedades anónimas que cotizan en bolsa, no conocí ninguna más que exceda ni de 20 socios, en el caso de una SRL, con lo cual 50 socios es una enormidad. Pero es tan adaptable a los distintos tipos de emprendimientos que, por ejemplo, todas las empresas de Estados Unidos, o la gran mayoría de las empresas de Estados Unidos, que actúan, que desarrollan su actividad de manera permanente en nuestro país y que se constituyen como una filial, eligen el tipo del SRL. Microsoft, Epson, Google, todas empresas muy grandes, Mercado Libre, que son sociedades de responsabilidad limitada. Y eligen este tipo porque el hecho puntual de ser esta sociedad de personas, de conocer quién es el socio, son consideradas entidades transparentes, son consideradas entidades que van a tener beneficios impositivos en su país de origen, porque son entidades de personas. Conozco perfectamente quienes están formando parte de esa sociedad, con lo cual van a tener cierta exención impositiva en el extranjero. Entonces, fíjense ustedes que no estábamos hablando de un simple tipo social, sino de un tipo social de envergadura, que tiene unas raíces muy fuertes, que tiene un concepto jurídico bastante sólido. Entonces vimos hasta ahora cuáles son las ventajas del SRL. Pueden haber desventajas, claro que sí. Entre ellas es la responsabilidad subsidiaria
por la integración del capital social. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me comprometí, vuelvo al ejemplo, los 30.000 pesos, para aportar los 30.000 pesos al emprendimiento de la SRL, ¿qué pasa si aporto 20? Bueno, el saldo que queda se lo pueden reclamar a cualquiera de los socios, para llegar a lograr tener ese capital social pretendido. Así como decíamos que me importa la persona del socio y que tengo una rigidez en la dinámica de la SRL porque tengo que inscribir la sesión de cuotas, porque no puedo actuar en determinadas maneras si no es tanto de lo que me determina el estatuto o la ley, y no puedo escaparme de lo que específicamente se encuentra arreglado. Esto me da también una segunda desventaja, que es la rigidez contractual. La rigidez en la modificación del elenco de socios. No lo puedo modificar rápido como si lo hago en una SA. Que también va de la mano con la falta de esta flexibilidad contractual. Podríamos quizás utilizar el término que es una sociedad pesada en ese sentido, que no es dinámica. Es como que si quiero modificar algo de la estructura, tengo que estar tomando decisiones, firmando papeles, inscribiendo en el Registro Público de Comercio, donde quizás la SA es ciertamente más dinámica. Entonces así ya fuimos marcando algunas diferencias entre lo que es la SA con lo que es la SRL. Y dentro de estas diferencias, no solo vemos el tema de lo que es el derecho personal, las características personales del SRL y lo que es la situación del capital de la SA, sino también quizás hasta en la estructura misma del estatuto. Recuerden que en la charla anterior hablábamos de que una SRL puede estar formada, constituida por un instrumento privado con firma certificada para presentarlo en el Registro Público de Comercio, y una SA tiene que ser a través de una escritura. Entonces es el escribano que lleva adelante la inscripción, le da como más entidad. Que no es tan así, también hablábamos la charla anterior, que toda presentación de un instrumento privado por ante una oficina pública, el solo hecho de la presentación y el armado, la formación de un expediente ya genera la modificación de que estamos hablando de un instrumento público. Y lo que me dice la ley es la constitución a través de un instrumento público, no dice escritura. Pero bueno, ya está arraigado el tema de que las CCA se hacen por escritura. Y hablamos siempre del capital social. ¿Cómo está formado el capital social? Y la rigidez que existe en una SRL y quizás un poco más dinámico en una SA. Entonces así vamos a ver que el capital social de la SRL está formado por cuotas. Y el capital de la SA está formado por acciones. Con lo cual los partícipes de una SRL son cuotapartistas y los de una SA son accionistas. Entonces, los accionistas transmiten más rápido sus acciones, tienen determinados derechos que quizás no se los pueda advertir en un cuotapartista. Por ejemplo, tenemos derecho de preferencia económica, política, puedo tener hasta 5 votos. Tengo una forma más concreta de cómo participo en las asambleas, es un poco más formal en algunos aspectos, pero está perfectamente reglamentado, no así en la SRL, donde en la SRL vamos a ver cómo se toman las decisiones, cómo pueden llegar a ser tomadas las decisiones, siempre teniendo en mente aquella característica de ser una sociedad mixta donde el factor personal del socio me importa y mucho. La gerencia, el órgano de administración de una SRL es la gerencia, que va a tener determinadas características, pero supletoriamente se le va a aplicar la reglamentación establecida por la Ley General de Sociedades correspondiente al directorio.
aquellas cuestiones que no se encuentran reguladas en la gerencia, o con la gerencia, se aplica supletoriamente lo que establece la ley para el directorio. Entonces, en el directorio vamos a ver que tenemos también diferencias. Directorio, una SA, gerencia, una SRL. Vamos a ver que existen determinados derechos y obligaciones para el órgano de administración. La fiscalización también se va a dar en algunos supuestos en forma optativa y en algunos supuestos, al igual que la SA, de manera obligatoria. La fiscalización es aquella tercera pata que hablábamos, que integraba a la persona jurídica, la fiscalización privada, que va a estar formada por la sindicatura, también el Consejo de Vigilancia, o una sindicatura colegiada, es optativa tanto en una SA como en una SRL, pero es obligatoria, conforme lo dispone el artículo 299 de la ley, con todos sus incisos para el SA. Y para el SRL solo en el caso que tenga un capital mayor a 50 millones de pesos. Es el inciso segundo del artículo 299 que establece que frente a esas situaciones la fiscalización va a tener obligatoriamente una fiscalización privada, sindicatura. Tema importante a considerar es que frente a este supuesto estamos hablando de un capital de más de 50 millones de pesos que se va actualizando y que esto también tienen que prestarle ustedes mucha atención, siguiendo la página Infolega a ver cuánto es el último capital establecido. Y ¿cuál es la idea del legislador para decir, bueno, voy a tener una fiscalización privada? Ningún problema, hay una fiscalización permanente. En la SA, y acá estoy manejando ya la diferencia de lo que es la fiscalización privada a través de los síndicos, que pueden ser abogados o contadores elegidos por los socios, y la fiscalización estatal permanente, que es la que ejerce el Estado sobre determinadas sociedades anónimas, de acuerdo a la importancia que tiene la actividad que despliega o el capital que desarrolla. Cuando hablo del capital involucrado, estamos hablando del mismo capital que puede llegar a tener un SRL. Entonces, la pregunta que me hago, y que se las dejo transmitida, es ¿por qué la fiscalización estatal va sobre la SA que tiene 50 millones de pesos, la fiscalización estatal, y no va la fiscalización estatal de la SRL que tiene el mismo capital, pero que solo exige una fiscalización privada? El tema de la dimensión del capital tiene que ver con la importancia de la actividad comercial y que es el Estado el que va a estar atento a que nada pase, a que nada ocurra, porque hay mucho dinero. Hoy quizás haya quedado un poco, debido a la devaluación, un poco desfasado este monto, pero van a ver que se va permanentemente actualizando. Entonces, frente a esta situación, solo se le aplica a la SA la fiscalización estatal permanente. Ya acabamos de ver otro tema, el de la fiscalización estatal de las sociedades, artículo 299 de la Ley General de Sociedades. La distinguimos también si existe fiscalización estatal permanente en las SRL. Vimos fiscalización y control estatal. Ahora, cuando vemos el articulado, o cuando tratamos de ver cómo se regula a la SRL, vamos a ver la administración, artículo 155 de la Ley General de Sociedades. Perdón, 157, creo que dije 155. Donde me habla de la gerencia. Y vuelve de nuevo, de los órganos sociales, dice el título, de los órganos sociales. Voy a tener órganos, en este caso voy a hablar de la gerencia, donde como característica de este artículo 157 me dice que puede haber uno o más gerentes. Uno o más gerentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los socios son gerentes. Algunos, o quizás algún tercero, sea gerente. Muchos, hasta incluso jueces de otros fueros, confunden esta situación. Una cosa es ser gerente y otra cosa es ser socio. Y en algunas sociedades
todos los socios son gerentes, en otras sociedades algunos socios son gerentes, y en otras sociedades ningún socio es gerente y son gerentes terceros. La duración en el cargo de la gerencia, y esto también marca una diferencia con la SA, es que la duración puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Sabemos que uno de los elementos esenciales del tipo societario en la Ley General de Sociedades es que la duración de la sociedad es por tiempo determinado. Entre paréntesis, en Capital Federal todavía es más limitado aún porque a través de una resolución del IGJ se estableció que tiene solo plazo máximo 30 años. Antes eran 99 años, ahora es 30 años. Solo aplicable en la Capital Federal. O en alguna otra inspección de personas jurídicas que haya seguido este lineamiento. Pero lo cierto es que la ley establece que el plazo de duración de la sociedad es determinado. La gerencia, la duración del cargo de gerente puede ser determinada, puede ser indeterminada. Determinada, quiero que dure 5 años, 6 años. Quiero que dure 3 años. Indeterminada, que dure el tiempo que dure la sociedad. Y esto también quiero hacer una salvedad con el tema de la SA, porque el directorio en la CCA establece que pueden estar en el cargo hasta un máximo de 3 ejercicios. Hay una salvedad cuando son elegidos por el Consejo de Vigilancia, que no las quiero mencionar ahora para no confundirlo. Vuelvo de nuevo para atrás. La ley de sociedades, la ley general de sociedades, establece que el plazo máximo de duración de un directorio es de 3 ejercicios. El rigor de verdad está pensado para decir, bueno, a ver, va a actuar durante 3 ejercicios y al tercer ejercicio se van a elegir quiénes son o el reemplazo o la continuidad de ese directorio. Pero hay veces que existe un razonamiento ridículo que nos ha tocado ver hace muy poco en el estudio, donde un banco de primera línea establece, dice, bueno, estas autoridades fueron elegidas el 30 de diciembre. El balance, haciendo referencia al ejercicio, venció, el balance culminó el 31 de diciembre. Con lo cual, si fueron elegidos el 30 de diciembre y el balance culminó el 31, por ese solo día ya se cumplió un ejercicio. Entonces, fíjense ustedes la irrazonabilidad en la aplicación de la normativa en un tema que tiene que ser tremendamente dinámico, como es el derecho comercial. Contra estas cosas tenemos que pelear, por ejemplo, con la gente de legales, los abogados internos de un banco. Y cuando uno le contesta, que creo que es el artículo 267, continúan en el cargo hasta tanto se elijan sus reemplazantes, claro, se tiran de los pelos, porque dicen, ¿y esto cómo lo solucionamos? Porque ya el mandato está vencido. El mandato está vencido, pero continúan en el ejercicio de su función hasta tanto sean reemplazados, muchachos. Hasta tanto sean reemplazados. Porque una sociedad no puede quedar acéfala. Y tiene su órgano en funcionamiento. Distinto es cuando los directores desaparecen. Distinto es cuando la gerencia desaparece. Lo cierto es que la gerencia, el directorio en el caso de una SA, el directorio en el caso de una SA siempre va a ser limitada. La gerencia, el plazo de duración del ejercicio. En la gerencia, en una SRL, puede ser por tiempo limitado o por tiempo indeterminado. Determinado o indeterminado. Obviamente que para evitar la acefalía de una sociedad, hay que elegir suplentes. Entonces pueden tener 1, 2, 3 integrantes, 3 gerentes con los suplentes, que asumirá el cargo llegado el caso de producirse una nueva vacancia. Y dijimos que puede haber uno o más gerentes. Si van a ser más gerentes, estamos hablando entonces de una gerencia plural, donde van a ser varios, va a ser un órgano colegiado. Obviamente que tiene que ser el estatuto que disponga cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo de gerentes.
que van a formar parte de la gerencia. El mismo estatuto también puede establecer cuál va a ser la función de cada uno. O determinar si va a ser una administración conjunta, todos juntitos, o colegiada. Vamos a decidir por mayoría y solo representa uno. Todos juntos, o vamos eligiendo a ver de manera conjunta o colegiada. Si hay silencio, en este caso de una gerencia plural, si nada dice el estatuto, se va a entender que todos pueden realizar actos de manera indistinta, actos de administración de manera indistinta, de administración en representación, de manera indistinta. Con lo cual es importante el texto del estatuto. Es importante establecer, reglamentar, orientar cómo queremos que este estatuto fluya. En definitiva, cómo esta gerencia actúe. Y dijimos que los gerentes van a tener derechos y obligaciones. El grado de responsabilidad va a ser distinto. Acuérdense que la responsabilidad de un gerente es distinta a la responsabilidad de un socio en una SRL. El socio del SRL limita su responsabilidad. El gerente tiene una responsabilidad solidaria e ilimitada. Solidaria e ilimitada. Y va a tener derechos el gerente. Justamente, es un órgano distinto, va a tener su responsabilidad, va a tener su actuación, va a ser unilateral, colegiado, por tiempo determinado o indeterminado, con lo cual tiene derecho a una remuneración, que no va a ser un empleado, es un honorario que va a cubrir por ser gerente. Y ustedes se estarán preguntando, pero si el gerente es el mismo que el socio, ¿puede también ser remunerado? Claro que sí, y es un derecho que tiene el gerente. Entonces puede cobrar dividendos por ser accionista y que la empresa tenga ganancias, y puede cobrar honorarios por ser gerente. Puede ejercer, tiene el derecho a estar informado, para saber qué decisiones administrativas va a tomar dentro del ámbito societario. Puede asistir, en el caso que no sea socio, a las reuniones de socio para brindar las explicaciones que crea conveniente que deba brindar. Y puede eximirse de responsabilidad en tanto y en cuanto deje expresamente asentada su disconformidad, su discrepancia en determinadas políticas comerciales, en determinadas decisiones que se esté tomando en el marco de la gerencia, y que luego estas decisiones generen responsabilidad a los gerentes. Si ese gerente dejó constancia escrita de su discrepancia, está exento de responsabilidad. Va a llegar un momento donde va a haber alguien que los haga responsables a los gerentes por algún desmanejo empresario, algún desmanejo societario. Entonces los socios van a buscar los libros y van a ver, todos votaron a favor, menos este gerente. Entonces, este gerente nos estaba dando la razón. Este gerente está eximido de responsabilidad. Y va a tener obligaciones también el gerente. El gerente, y acá vuelve de nuevo a entrelazarse las ventajas o las características del SA. Prohibición de contratar con la sociedad. Fíjense lo que establece el artículo 271 de la Ley General de Sociedades. No puedo contratar salvo determinadas cuestiones al valor de mercado y demás. Tampoco un gerente puede actuar en aquellas decisiones o puede intervenir en aquellas decisiones donde el mismo gerente tenga un interés contrario. Tiene un interés contrario, me tengo que abstener. Como gerente no puedo votar porque tengo un interés contrario y está mi interés contrario en contra de lo que sería el interés social. Entonces, para no generar este tipo de conflicto de interés, me abstengo. Tampoco puedo llevar adelante una actividad de incompetencia. Y acá también vuelvo de nuevo a aplicar el artículo 273 de la ley. Fíjense el 271, el 272, 273 de la Ley General de Sociedades, aplicables a las sociedades anónimas, pero que supletoriamente se le aplican al SRL. Entonces no puedo tener actividad de incompetencia. Y tengo que hacerlo saber. ¿Por qué? Porque hay justamente un conflicto de interés. Puedo quizás no estar tomando una buena decisión como gerente porque tengo una actividad de incompetencia, entonces entro a ver
hay algo desleal, hay algo que no es ético, entonces también no puedo ejercer una competencia desleal, me tengo que abstener. Y el artículo 204, que también las responsabilidades por el mal desempeño del cargo. Responsabilidades por daños y perjuicios, responsabilidad solidaria y limitada por el mal desempeño del cargo. En este aspecto, estas obligaciones son las mismas de los gerentes y de los directores del SA. También tenemos que tener en cuenta que las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades también resultan aplicables a los gerentes. No pueden ser gerentes aquellas personas fallidas, las personas que tengan determinados tipos de condenas por algunos delitos, malversaciones de caudales públicos. Artículo 264 de la Ley General de Sociedades. Con lo cual vemos también nos permite estas características advertir la diferencia de la actuación de distintos órganos. Y vemos también que no es lo mismo entonces hablar de un gerente que hablar de un socio. Son elementos, son cuestiones, son ramas jurídicas que tenemos que tenerla muy incorporada para saber cómo actuar en consecuencia. La responsabilidad de estos gerentes puede ser individual o solidaria. Tiene que ver con la reglamentación del funcionamiento que pueda llegar a tener el estatuto. El cargo de gerente también puede llegar a ser revocable. Debe ser revocable. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que es gerente puede irse, puede renunciar, puede dejar de formar parte de ese órgano, sea o no sea socio. Y por otro lado, los socios pueden revocarle la designación con o sin causa. No quiero que siga siendo gerente. Si tengo las mayorías, llevo adelante esas decisiones. Y acabo ya de incorporar un concepto de mayorías. Y ahí quiero que prestemos atención al artículo 159, las resoluciones sociales. Fíjense ustedes que no me está hablando de reunión de socios, no me está hablando de asambleas, me está hablando de resoluciones sociales. Donde habla y que menciona cómo se toman las resoluciones sociales. El contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. En su defecto son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicado a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los 10 días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente, o las que resultan de declaración escrita en la que todos los socios expresan el sentido de su voto. Resoluciones sociales no necesariamente tienen que estar todos los socios juntitos votando en determinado sentido o en determinado momento. Es el voto por correspondencia, ya lo van a ver en los libros. El siguiente párrafo de este artículo 159 me habla de las asambleas. Acá sí. Vale decir, la reunión conjunta de todos los socios bajo determinadas características para adoptar resoluciones sociales. Y acá lo torna obligatorio en las sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso segundo, solamente el inciso segundo, que es el que me habla del capital social, ese de 50 millones de pesos que estamos haciendo mención, los socios reunidos en asamblea resolverán sobre los estados contables de ejercicio para cuya consideración serán convocados dentro de los 4 meses de su cierre. El ejercicio social cierra el 31 de diciembre, a modo de ejemplo, 31 de diciembre de cada año. Dentro de los 4 meses tengo que convocar a los socios para que vengan a considerar ese balance. ¿Qué quiere decir considerar ese balance? ¿La gerencia está haciendo bien o mal las cosas? ¿Por qué se utilizó tanta plata en este tema? ¿Cuánto se está gastando en remises? ¿Cuánto se está llevando en gastos particulares este gerente? Hay uno de los socios que está sacando más plata de lo habitual. Toda esa data, todos esos números, aparte estoy hablando de una cuestión cotidiana. ¿Cuántos contratos tenemos firmados? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Hemos ganado alguna licitación? ¿Cuántos empleados tenemos? ¿Cuántos juicios en contra tenemos? Todo eso se encuentra incorporado en un balance. Y entre los ingresos y los egresos, voy a tener un determinado número, digo, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar alquileres, tengo que pagar movilidad de los autos, tengo que pagar
honorarios de los gerentes, honorarios de los gerentes, y si hay un remanente, eso será ganancia. Y después los socios van a determinar qué hacen con esa ganancia. La distribuimos como honorario, la distribuimos, perdón, como honorario, como dividendos, constituimos una reserva para más adelante, y estoy a Roberto Carlos, que estás levantando la mano, con todo gusto intervienen, ¿eh? Me cortan las veces que sea necesario. Roberto, no sé si estás ahí. Bueno, perdón, me pareció que habían levantado la mano. En el chat hizo una pregunta, profesor. Ah, perdón, no veo el chat. Perdón. Sí, doctor, básicamente era si el gerente estaba, supuestamente, él cree que se está desempeñando bien, si puede recurrir la decisión hasta la asamblea de socios o bien a la sindicatura. Pregunto desde desconocimiento. ¿Me podés repetir de nuevo, que me quedé leyendo los chats? Mil disculpas que no lo tenía abierto. Repetime de nuevo la pregunta, por favor. La consulta era si el gerente cree que está haciendo bien las cosas, ¿puede recurrir la decisión de removerlo sin causa ante la asamblea de socios? Muy bien, muy buena pregunta, nunca se me ocurrió. A ver, esto tiene que ver con un concepto de cómo uno interpreta lo que es una sociedad comercial. Y acá yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el dueño de una sociedad comercial? Parecería ser que el dueño de una sociedad comercial son los socios. Entonces, si voy a decir que el socio es quien ejerce el gobierno de una sociedad comercial, en algún punto podría llegar a ser considerado el gerente como un empleado. No es estrictamente un empleado, y en algún punto se cruzan, van a haber un montón de casos laborales donde el gerente dice que es empleado. Pero si el gerente se quiere quedar, la respuesta, lamentablemente, Roberto, sería: no se puede quedar. Lo pueden remover y se tiene que ir. Porque es una decisión de los socios. Perdón, y si es socio, también. Porque acá fíjate vos, y también me encanta el comentario, Roberto, porque vos fíjate que vos me decís, ¿y si es socio? Ajá, entonces si es socio estaríamos mezclando el órgano de gobierno con el órgano de administración, con lo cual nosotros siempre hacemos hincapié en que la teoría del órgano que nos rige en el derecho societario nos determina de manera muy clara qué hace la administración y qué hace el gobierno. El gobierno, qué hacen los socios, la administración, qué hacen los gerentes. Entonces, por más que la misma persona tenga los dos títulos, tanto de socio como de gerente, una cosa es que sea gerente y otra cosa es que sea socio. Y fíjate vos, te digo más, si tengo una mayoría y lo desplazo a ese socio con su cargo de gerente, no puedo desplazarlo a ese socio de su cargo de socio. Entre paréntesis, y un llamado de atención muy importante, que es la característica de la SRL. Sí puedo excluirlo a través de la acción de exclusión de socio, por ese rasgo personalísimo que tiene la SRL. Pero lo que quiero dejar bien marcado acá es que una cosa es que sea el órgano de administración y otra cosa es que sea el órgano de gobierno. Y por más que sea la misma persona, tenemos que saber que una cosa es la administración y otra cosa es el gobierno. Y lo que estoy diciendo yo no quiere decir que sea palabra santa, porque al día de hoy existen fallos jurisprudenciales que dicen, pero ese era gerente y era socio, entonces debía conocer qué estaba pasando en la administración y no me puede alegar desconocimiento. Desde mi perspectiva, un error tremendo, porque no sabe la esencia de la conformación de una persona jurídica. Porque no se puede compatibilizar diciendo si es la misma persona, entonces es lo mismo que esté como gerente o que esté como socio. Son cosas totalmente distintas. Perdón, me enganché con ese tema, Roberto, no sé si lo contesté, o si queda alguna duda. Quedó claro, perfecto, gracias, doctor. Bueno, a ver, había otro tema. Bien, estamos hablando de resoluciones sociales, no quiero que se me pase la hora, porque también quería hablar del tema mayorías, que es el artículo 160. Ese artículo 160 que van a ver de mayorías es bastante interesante, porque también me diferencia de lo que es la SRL. Acá dice que el contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su modificación. La mayoría
debe representar como mínimo más de la mitad del capital social. O sea que el estatuto tiene que decir cuánto va a ser la mayoría. Vuelvo de nuevo con el 159. Una cosa es resoluciones sociales, cómo vamos a resolver, cómo vamos a decidir dónde nos vamos a juntar, y otra cosa, perdón, dónde nos vamos a juntar, dónde vamos a resolver, cuál va a ser el quórum, y otra cosa totalmente distinta es la mayoría. Una vez que tengo quórum, una vez que sé que tengo los socios habilitados para estar presentes, ahí recién voy a determinar sobre esos socios presentes cómo vamos a determinar la mayoría. Este primer inciso, este primer párrafo, perdón, me habla de como mínimo más de la mitad del capital social, el 51% del capital social. Si no tiene regulación el estatuto, se requiere el voto de las 3/4 partes del capital social. Imagínense ustedes olvidarse de poner cuánto va a ser el régimen de mayoría de una SRL, es decir, no dije nada, tiene que ser las 3/4 partes para tener una resolución válida. O sea, sería una mayoría agravada. Por lo cual es importante tener presente y decir, bueno, ya sé cuál es el mínimo. No es la mitad más uno, sino como mínimo más de la mitad del capital social, que no es la mitad más uno, es más de la mitad del capital social. Tema importantísimo. Si un solo socio representara el voto mayoritario, si un solo socio representa el voto mayoritario, si un solo socio tiene más del 51%, o más del 3/4 parte, en caso que no haya dicho nada del estatuto, se necesitará además el voto de otro socio. Esto es algo rarísimo, pero que resulta también escondido acá en la ley, pero fíjense ustedes, de nuevo, ese mote personal que tiene la SRL, que si uno tiene la mayoría, necesito saber qué opina otro. No todos, otro. Por más que tengan una cuota. Entonces, si un solo socio representa el voto mayoritario, se necesitará además el voto de otro. También me habla del derecho de receso. Me puedo ir si quiero. Me puedo ir si quiero como socio, si la transformación, la fusión, la escisión, la prórroga, la reconducción, la transferencia del domicilio al extranjero, el cambio fundamental del objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios que votaron en contra, otorgan a esto el derecho de irse, el derecho de receso. Ahí está el 245, de nuevo traigo una norma de las sociedades anónimas para aplicarle a este caso que es el derecho de receso. Con lo cual, fíjense ustedes, tiene dos incisos más, pero quería hacerle mención solamente con el tema de las mayorías y cómo regula la diferencia de mayorías y la importancia que tiene en la dinámica propia de una SRL, con lo cual termina siendo un elemento importante, donde voy a tener estas mayorías, los voy a tener juntos, todos en una sala, en una reunión, y van a tener que votar. ¿Y cómo votan? Acá una característica de las cuotas, los cuotapartistas, van a tener siempre un voto por cuota, a diferencia de lo que puede ocurrir con las acciones, que pueden tener acciones preferidas. Acá voy a tener un solo voto. Ese es el artículo 161. Cada cuota solo da derecho a un voto y rigen las limitaciones de orden personal previstas para los accionistas de las sociedades anónimas en el 248. El 248 me habla del interés contrario al social, que me tengo que abstener. Y toda resolución que yo adopte, ya sea por correspondencia, porque se juntaron los socios en una asamblea o en una reunión de socios, tomaron las decisiones conforme a la mayoría, cada uno dijo lo que tenía que decir, y después se determina el sentido del voto de cada uno para ver quién votó a favor y quién votó en contra, entre paréntesis, porque también el voto en contra, el voto a favor de una resolución social que después sea declarada nula puede generar responsabilidad, pero no quiero confundirlos. Todo lo que ocurre en el seno asambleario tiene que estar traducido, reflejado, transcripto en un acta que se eleva a un libro comercial. Esto es el artículo 162. Las resoluciones sociales que no se adopten en asamblea constarán también en el libro exigido en el artículo 73, que es el libro de actas, mediante actas que serán confeccionadas y firmadas
por los gerentes dentro del 5º día de concluido el acuerdo. En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido a los efectos del cómputo de los votos. Los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por 3 años. Es decir, los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por 3 años, hace referencia al voto por correspondencia, que es con el que empezamos a hablar de este tema de la toma de decisiones por el órgano de gobierno. Bueno, hemos dado un pantallazo general de lo que es la SRL, la hemos comparado con la SA en algunos puntos, ya sabiendo y teniendo en mente cuál es la estructura orgánica de cada uno de estos, ataquen lo que es la SRL, ataquen lo que es la SA, compárenla y fíjense de qué se trata, en base a la naturaleza jurídica que estuvimos charlando el día de hoy, para tratar de meterse en la cabeza, incorporar cuál es la estructura de un SRL, y a partir de ese momento van a empezar a entender todas cómo se regula y reglamenta cada uno de los órganos de un SRL y de un SA, sin descuidar obviamente los otros tipos sociales. Díganme por favor si tienen alguna inquietud, y si no tienen alguna inquietud, bueno, terminamos por el día de hoy. Son las 6 en punto. Bueno, muchísimas gracias, y voy a proceder ahora a cerrar la grabación del video. Muchas gracias a todos y los veo la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, chao.